Bendiciones, hermanos. Es un placer para mí saludarlos en esta tarde o en este día, en donde quieran que ustedes se encuentran. Y quiero compartir con ustedes en este día aquel tema del quinto sola de la fe reformada del siglo XVI. Sabe, la Reforma Protestante fue un movimiento social, cultural, económico, pero sobre todas las cosas es un movimiento espiritual. Fue un movimiento de intelectuales que se atrevieron a cuestionar los parámetros establecidos y sostenidos por la iglesia tradicional durante siglos. El corazón de aquel movimiento fue profundamente cristológico. Es decir, estos hermanos reformados y antes de la reforma preguntaron si es posible ser salvo. ¿Es posible ser salvo? Y si es posible ser justificado de los pecados, ¿cómo se le puede hacer? En aquel momento, la iglesia tradicional sostenía que la única que podía salvar y la única que tenía las llaves de la salvación era la iglesia, eran ellos. Consecuentemente, nadie fuera de la iglesia podía ser salvo. Los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Farel, Melanchthon y todos ellos, eruditos en las escrituras, cuestionaban estos postulados basados en las enseñanzas bíblicas. De ahí surgen las frases famosas: solo la escritura, solo la fide o solo la fe, solo Cristo, solo la gracia y por supuesto el corolario o el eje central de la enseñanza de la Reforma cae precisamente en el quinto sola, es decir, en el tema que hoy tratamos: solo a Dios la gloria, o soli Deo glory. Solo a Dios la gloria, a Dios solamente la gloria. Pero la pregunta que nos haríamos nosotros es en esa dimensión: ¿cómo es que podemos hablar de la gloria de Dios? Nada fácil es el tema, le cuento. Demanda un análisis un poquito más profundo de lo regular. Y déjenme decirles que es difícil porque toda la Biblia habla de la gloria de Dios. Todas las escrituras hablan de la gloria de Dios. Consecuentemente, no hay un texto específico para hablar de él. El profesor Madison, el profesor de teología sistemática del Colegio Reformado, dice, hablando de la gloria de Dios, lo siguiente: la gloria de Dios es el principio y el último de los 4 solas de la Reforma. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Dios mismo vino en forma humana y se encarnó, solo Cristo. Y Dios, a través de la fe puesta en Él, nos da la salvación. Y esto no es por nosotros, sino es por gracia. Esto es por gracia, diría Efesios, ¿verdad? Así que en esa misma dimensión me propongo hablarles de 4 temas o 4 elementos que conllevan este tema: solo a Dios la gloria. Isaías 60, 1 y 2 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que empecemos por allí. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es descrita como la manifestación de la presencia de Dios, tal cual es percibida por los seres humanos. Hablamos a veces de la santidad,
Cómo la santidad irradia y la gente puede ver esa santidad, y a eso se le llama la gloria de Dios también. Entonces, la santidad o la gloria de Dios podría definirse como su estado más natural o simple, o simplemente como la separación de todo lo que es común. Entonces, cuando somos capaces de ver algo extraordinario, guiados por el Espíritu Santo, nos encontramos extasiados con lo extraordinario, con algo fuera de lo común, y que ni siquiera podemos o somos capaces de definir. Solamente nos sentamos, lo disfrutamos y nos llenamos de asombro. Así podríamos hablar de la gloria de Dios. Es ese asombro que emana o del cual nos llenamos nosotros cuando hemos sido absorbidos por esa radiantez que emana de Dios. John Piper, el doctor Piper, define la gloria de Dios como aquella infinita pureza, aquel extraordinario valor, aquella magnificencia o magnífica belleza, suprema grandeza que el ser humano es capaz de percibir. Otras palabras, es la radiantez, es el resplandor de la esencia de Dios que es percibida claramente en sus obras de creación, providencia, salvación y redención. Así que usted, hermano amado, y yo, somos capaces de percibir la gloria de Dios, la radiantez de sus hechos en medio de nuestras propias vidas. La gloria de Dios es el más grande de los atributos, porque habla de su majestad, de sus hechos gloriosos, habla de su poder, pero sobre todo también habla de la belleza y de la excelencia. Es decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que hablar de esa manifestación externa de las perfecciones intrínsecas que hay en la belleza, que hay en la grandeza, que hay en el poder que Dios despliega en toda su creación. Otra vez, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de esa manifestación externa de Dios, donde podemos percibir o entender las perfecciones que están intrínsecas en la belleza, en la grandeza, en el poder y en la sabiduría de cada una de las obras de Dios. En efecto, todos y cada uno de los atributos de Dios son parte de su propia gloria. Dios no nos hace a nosotros no hace nada, absolutamente nada, que no lleve ese sello de su excelencia, de su grandeza, de su poder. Todo lo que Él hace irradia belleza, irradia grandeza. Ese es su carácter, esa es su forma de ser. Así que cuando hablamos de la gloria de Dios, no hablamos solamente de Dios mismo, hablamos de sus manifestaciones, es decir, no hablamos de su esencia, sino hablamos de la esencia que se revela y que se manifiesta y que somos capaces de percibir. Ok, aquí hablamos del conocimiento que Dios hace de sí mismo. Dios revelándose a nosotros mismos a través de la belleza, a través de su grandeza, a través de su poder. Y esa es su gloria. Esa radiantez de Él es manifiesta en sus obras y es percibida por nosotros, los redimidos. Esa infinita pureza, ese valor incalculable es lo que entendemos acerca de Dios. En segundo lugar, ¿por qué la gloria de Dios es el fin de todo? Es decir, es la meta principal de todas las cosas.
La gloria de Dios es la meta principal de todas las cosas. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios mismo determinó que solo la gloria le pertenece a Él. Que Él puede desplegar su gloria en su obra de creación, en su obra de redención, en su obra de salvación en la vida nuestra. Este es su propósito desde la eternidad, que usted y yo fuésemos capaces de entender que fuimos creados para la gloria y la honra de su nombre. Fuimos criaturas preparadas, planeadas, planificadas con ese propósito en mente, la gloria de Dios. Usted fue creado para la gloria de Dios. Efesios 2 lo diría, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, dice el capítulo 1, pero el capítulo 2, en el versículo 8, 9 y 10 por ahí nos habla, no por obras para que nadie se gloríe, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en Él. Dios nos ha preparado como obras a nosotros para que viviésemos para Él, para que trajésemos gloria y honra a su nombre. ¿Se da usted cuenta? Este fue el propósito desde la eternidad. Este era su plan. Nada fue creado al azar. La reacción nuestra a la obra maestra de la gloria de Dios, el universo, las galaxias, el nacimiento del bebé, la profundidad del océano, el impenetrable cerebro del ser humano, todo fue creado para irradiar la grandeza, la sabiduría, la gloria del Creador. Ese fue su plan desde la eternidad. Que usted y yo pudiésemos ser capaces de ser vislumbrados o deslumbrados con la radiantez de la gloria de su majestad. Y si vamos a la salvación, ¿cómo es posible que usted y yo hayamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para llegar a conocer a nuestro Creador? Yo escuché el mensaje, pero fue Dios quien por su gracia tocó mi entendimiento, movió mi voluntad. ¿Se da usted cuenta? En eso usted y yo somos iguales. Fuimos llevados por la mano de Dios a conocerle, a amarle, a buscarle. Fuimos iluminados por el Espíritu Santo para que pudiésemos abrazarle y confiar nuestras vidas a su cuidado. Aquella fe enseñada en el Evangelio la creímos y la abrazamos. Y hoy decimos, bendito sea Dios por el momento en que le plugo a Él darnos vida. Sí, porque usted y yo sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para la gloria de Dios, usted fue creado, usted ha sido redimido y usted ha sido salvado, según Romanos 8. A los que antes llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad? Dios te rescata a ti para la gloria de su nombre. Dios se ha dignado revelar su gloria en cada uno de nosotros, en los redimidos. Y eso es maravilloso. Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación irradia la gloria de Dios. Nuestra salvación irradia la gloria de Dios. Hoy día la gloria de Dios irradia en todos los aspectos del universo. Kuyper, ese teólogo holandés, diría de la siguiente manera: no hay una sola pulgada en el universo de la cual Dios no sea el amo y el Señor. ¿Se da usted cuenta? Sigue siendo amo y Señor. Le merecemos la honra y la gloria.
Dice Isaías 47, todos los redimidos de mi nombre, para la gloria, para mi gloria, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 7 dice eso. Efesios 1. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de su voluntad, o del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha hecho todo para la gloria de su nombre. Romanos 11, porque en él, por él y para él son hechas todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, dice San Pablo. ¿Se da usted cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana? Dios nos ha creado para la gloria de su nombre. Y eso es lo que dicen nuestros credos. Usted recuerda el Catecismo Menor de Westminster, ese documento tan importante. La pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? Pregunta. Y responde, el fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. No tenemos otro propósito en la vida, alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Efesios 1 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Usted y yo hemos sido creados para alabar a Dios, para glorificarle. Cuando decimos solo a Dios la gloria, usted y yo como creyentes decimos, sí, amén, así sea. Esa es mi convicción, eso es lo que creo. Yo fui creado para traer gloria a mi Señor y Redentor. Usted y yo hemos sido llamados para traer gloria a nuestro Dios, para irradiar esa gloria que hemos recibido de Él. Usted y yo. En tercer lugar, ¿cómo es que Dios es completamente glorificado por su pueblo? ¿Cómo es que Dios es completamente glorificado por su pueblo? O bien, ¿cómo es que Dios es más glorificado por su pueblo? ¿O cómo es que mejor Dios es glorificado por su pueblo? En nuestra tradición reformada, creemos firmemente que Dios es más y completamente glorificado cuando estamos totalmente satisfechos en Él. Mientras nos gloriamos en Él, o bien a mayor satisfacción en Él, mayor satisfacción y plenitud de vida tenemos nosotros. La segunda parte del Catecismo Menor de Westminster dice, el fin principal del hombre es alabar a Dios, pero él luego dice, y gozar de Él para siempre. ¿Se da usted cuenta? Mientras usted irradia la gloria de Dios, mientras usted resplandece con la gloria de Dios, usted se siente más glorificado en Dios. Es decir, usted mismo se siente autorrealizado, usted mismo se siente satisfecho, completo, total, lleno, útil, porque usted se da cuenta de una forma o de otra que usted está cumpliendo los propósitos y designios que Dios tiene para su vida. Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Sabe? Dios te creó para que gozaras de Él, para que gozaras de lo que Él ha creado. Él te creó para que gozaras de este universo que planeó para ti. Dios te creó para que gozaras de ese océano profundísimo y maravilloso. ¿Quién no ha estado extasiado mientras se siente en el kayak o en la barca o mientras se siente en la arena y contempla la inmensidad del mar o la puesta de sol o cuando el sol se levanta en la mañana? Es maravilloso. ¿O quién no se ha acostado en medio del zacate y mira los cielos en medio de la noche y dice, esas constelaciones y esas cosas extraordinarias? Uno dice, solamente tú, papá, solamente tú, Dios eterno, solamente tú, Dios eterno. Usted y yo no nos sentiremos jamás satisfechos, completos, autorrealizados, hasta que no nos encontremos
haciendo y viviendo para la gloria de Dios. Usted fue creado para eso. Usted fue creado para alabar a Dios. Corintios diría, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Usted y yo hemos sido creados para eso. Yo quiero que usted comprenda que el propósito suyo en la vida es gozar de Dios y traerle gloria. Es traerle gloria y gozar de Dios. En todos los aspectos de su vida, en todas las ramificaciones, Dios ha planeado que usted sea y viva para la gloria de su nombre. No podemos ignorar que nuestra vida pertenece a Dios. Siempre le perteneció, pero ahora estamos conscientes de que no nos mandamos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. De que a veces pensamos que somos nosotros quienes dirigimos nuestros pasos. Sí, lo pensamos, pero al final del día entendemos plenamente que hemos sido creados para la gloria de Dios. Aquel gran compositor y músico, Johann Sebastian Bach, creía y vivía plenamente esta frase, Soli Deo Glory, o solo a Dios la gloria. Él firmaba cada una de sus piezas musicales o cada una de sus composiciones con estas siglas, SDG, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Y él incluso dijo en algún momento, el fin principal de toda la música que yo he hecho no es ninguno otro, sino la gloria de Dios y el refrigerio de las almas de los creyentes. Dios nos salva. Dios te salva a ti y me salva a mí para que disfrutemos de lo que Él tiene para nosotros y para que al disfrutarlo le demos gloria a su nombre. Finalmente, quiero pensar un poquitito en lo que hemos perdido. Y es que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Es decir, damos muchas cosas por sentadas. No nos maravillamos cuando vemos el nacimiento de un bebé. No nos maravillamos cuando nos sonríe un anciano. No nos maravillamos cuando alguien nos tiende la mano en ayuda. No nos maravillamos cuando oramos fervientemente. Y Dios provee un medio para sacarnos adelante y para salir del problema o de la dificultad. Pasamos por alto el disfrutar de ese Dios que vive a través y en nuestras vidas. Hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos asombramos, damos por sentado todo. Y Dios quiere que usted y yo vivamos en el asombro de su gloria. En otras palabras, que aprendamos a presenciar la radiantez de su gloria en medio nuestro. Es que en Él vivimos y nos movemos y somos, diría Romanos. Usted y yo somos llamados a vivir con la conciencia de que vivimos en Dios. De que nuestros ojos son capaces de observar y de ver y presenciar la gloria de Dios. El Salmo 16 diría, Él me mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Claro, cuando usted empieza a disfrutar de la gloria de Dios, cuando usted le trae gloria a Dios, cuando usted está consciente, cuando usted está despierto a ver la gloria de Dios radiante en su vida, en su alrededor, entonces usted dice, en la presencia de Dios hay plenitud de vida. En la presencia de Dios hay plenitud de vida. ¿Cómo es que solo Dios recibe la gloria? Cuarto lugar y último. ¿Cómo es que solo Dios recibe la gloria? ¿Qué hay de nosotros?
Gerardo Voss, aquel teólogo holandés, escribió un ensayo sobre la doctrina del pacto. Y él decía que usted y yo, como creyentes, no tenemos otra razón de existir excepto la gloria de Dios. Y este es el prólogo de toda la tradición reformada. El punto central de la Biblia es la gloria de Dios. El punto central de toda teología es la gloria de Dios. El punto central de toda vida es la gloria de Dios. Que usted y yo podamos ser capaces de reconocer que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, Dios nos hace partícipes de su gloria también. Hoy podemos confesar con el catecismo de Heidelberg, cuando pregunta la pregunta número 1, dice, valga la redundancia, ¿cuál es el único consuelo en esta vida como en la muerte? Y el catecismo responde y dice, que yo, con cuerpo y alma, en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel y Salvador Jesucristo, quien me libró del poder del diablo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza podrá caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Pero eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Y me hace pronto y aparejado para vivir de aquí en adelante según su santa voluntad. Usted y yo hemos sido llamados para percibir la gloria de Dios, pero al mismo tiempo para irradiarla a los demás. Jesús lo diría de la siguiente manera: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Así es, simple y sencillo. Nos comparte su luz para que la compartamos con los demás. Nos comparte su sabor, la alegría de vivir, la alegría de alabar y glorificar a Dios, de gozar de cada uno de los milagros que ocurren constantemente en nuestro diario vivir. Nos exhorta a que vivamos con asombro del Dios que está cerca a nosotros. Y creo que con eso nos comparte su gloria. Estoy firmemente convencido de que esa es la gloria que hoy nosotros disfrutamos. Pero déjenme terminar haciéndole 2 que 3 preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa con este sermón? Cuando hemos hablado de la gloria de Dios, recuerde que la gloria de Dios es la radiantez que emana de Él mismo, que se describe en la belleza, en la majestad, en su grandeza, en su poder, la cual usted y yo percibimos y al mismo tiempo reflejamos. El mayor y más importante propósito de su vida es la gloria de Dios. Usted fue creado para traer gloria a Dios. Usted puede traer gloria a Dios. Claro, fue creado para eso. Usted trae gloria a Dios cuando toma tiempo para contemplar la belleza, para alabar su grandeza y para experimentar su bondad, desplegada en sus obras de creación, de redención, salvación, protección, provisión. No permita que la rutina destruya su capacidad de asombro. Permítale a Dios que le muestre la grandeza de su poder y su gracia en su vida. Y finalmente, tome tiempo todos los días y busque en su memoria. Guarde y contemple cada acto extraordinario que usted entiende que es hecho por Dios en su favor. No pierda la capacidad de asombro y viva para la gloria de Dios. Fue creado para ello.
Soli Deo Gloria. A Dios y la gloria. Bendiciones.